Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar con la sesión. Va a ser una sesión rápida, ya que bueno, hay valores que están en zonas muy interesantes de resistencias y bueno, pues a punto de romperlas. Si bien es cierto que la sesión de ahí ha sido una sesión de mucha volatilidad, ha sido una sesión de idas y vueltas y bueno, pues esta ha sido una de ellas que ha conseguido romper Acciona Energía, romper en intradía esa zona de resistencia de los 22, 28, 22, 30. Si bien es cierto que una vez rota ha tenido una vuelta en el día y ha llegado a cerrar en mínimos de la sesión. Bueno, pues segundo intento de romper esta zona por parte de Acciona Energía y no ha podido superarla. Es una zona, pues como vemos, bastante importante de techo. Mañana cierre semanal, importante ver cómo reacciona, cómo cierra. Sería una buenísima noticia cerrar por encima de este nivel del 22, 28, 22, 30. Ya que bueno, pues dejaría un cierre semanal por encima de este nivel. Desde febrero de 2018 no ha tenido un cierre por encima de ese nivel, desde que lo perdió, y ha estado en este lateral encerrada entre ese nivel y la zona de los 18 euros, de donde ha rebotado con mucha fortaleza. En caso de romper ese nivel, prácticamente rompería este lateral y bueno, tendría una proyección bastante importante que la llevaría en torno a los 28 euros. Pero lo más importante es que rompería ese sesgo bajista, lateral bajista de este último año, y sobre todo este sesgo lateral, este sesgo bajista que trae el valor desde agosto del 2022. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo consigue hacer ese cierre semanal. Y en base a ese cierre semanal, pues iremos viendo posibles escenarios a los que se puede enfrentar el valor en caso de romper esa zona del 22, 28, 22, 30, que como vemos aquí, bueno, pues esta es la bajista que arranca en agosto de 2022 y justo coincide con esa zona de resistencia también de esta parte alta del lateral. Entonces, bueno, es una zona bastante compleja que de superarla, bueno, pues haría un cambio en el medio-largo plazo en el valor. Bueno, Inmobiliaria Colonial hoy ha conseguido romper la resistencia de los 6.15. Muy buena noticia, ya que rompe este techo que trae desde mayo de 2024. Es una buena noticia para el valor. El volumen, bueno, pues tampoco es que esté siendo excesivamente alto. La noticia es que consigue romper resistencias. Siguiente resistencia estaría ya en la zona del 6.40. Ahora, bueno, pues tiene bastante sobrecompra el valor, con lo cual, bueno, pues podría hacer una consolidación sobre estos niveles. Por abajo, el soporte ahora mismo importante y que tiene un gap abierto todavía entre la zona del 5.96 y 5.97, bueno, pues ese es el nivel que para mí no debería perder ya el valor. Primer soporte y soporte importante de cara a no perder este impulso que ha creado y que ha conseguido romper esa resistencia del 6.15, que por otra parte ha conseguido romper también esta figura de triángulo con bastante claridad. Puede hacer el throwback hasta este nivel, estaría en torno a ese gap que tiene abierto. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo reacciona. Ya comento que en gráfico diario tiene bastante sobrecompra, con lo cual podría hacer un intento de atacar esta zona del 6.40, 6.35, que empezaría esta zona de resistencia, pero con esa sobrecompra tan elevada que lleva, dudo que fuera capaz de conseguir seguir subiendo sin antes hacer una consolidación. Por lo tanto, escenarios, posiblemente intente atacar esa zona del 6.35, 6.40 y después hacer este throwback hacia esta parte del triángulo de consolidación y ahí de nuevo arrancar la tendencia en busca de
esa rotura de este nivel importante también de resistencia que estaría en esta zona de los 640, en la horquilla del 640. Tiene ahí dos techos, dos máximos en la horquilla del 640 que cada vez que se ha acercado ha hundido la cotización. Entonces, por abajo, lo dicho, para mí sería importante ya no perder esa zona del 5.96 donde está el gap, 5.96, 5, en la horquilla del 5.90, ya que confirmaría esta rotura haciendo el throwback, cerrando ese gap, descargando indicadores, y de ahí pues lo más lógico es que fuera a atacar de nuevo la zona, una vez rota esta resistencia de los 6.15, pues atacar la siguiente, que estaría en torno a la zona de los 6.30, 6.40. El Centi, si me lo habéis preguntado, bueno, pues ya comenté en el vídeo pasado que tras romper este lateral había caído hacia la zona del 0.14.7, perdón, y desde ahí intentó rebotar en esa misma sesión y en la sesión siguiente, pero volvió a la carga, volvió a atacar esa resistencia y la consiguió romper con cierta facilidad. Una vez roto el 0.14.7, bueno, pues fue a buscar la siguiente, que ya está en torno a la zona del 0.14.1, 0.14, y esa resistencia la consiguió romper intradía, pero la ha recuperado con cierta rapidez. Ya comenté que la sobreventa era muy fuerte, con lo cual el valor parece que va a crear un rebote. Por proyección, la proyección que tiene ese rango lateral en el que está inmersa del 0.19 y la zona del 0.16, la proyección sería ese 0.14 que ya la habría cumplido. Entonces, ahora parece que va a crear un rebote de cierta importancia que posiblemente la llevase a los entornos de esos 0.16, que es la parte baja de esta resistencia tan importante, y bueno, pues veremos a ver ahí qué hace, porque la situación del valor es bastante compleja. Ahora mismo es un valor que tiene un riesgo bastante elevado al haber perdido esa resistencia de la horquilla del 0.16. Entonces, bueno, pues lo dicho, puede tener un rebote hacia esa zona del 0.16 y ahí, bueno, pues veremos a ver cómo reacciona, pero de no recuperarlo con mucha claridad, lo lógico es que vuelva a iniciar un tramo bajista. Ya comenté que de perder este soporte de los 0.14, la mala noticia es que entraría una especie de caída libre, ya que el primer soporte estaría aquí justo en el mínimo que hizo el día del levantamiento de la suspensión, que está en torno a los 0.10. Entonces entraría una especie de caída libre desde esos 0.14, que, como ya he comentado, para mí sería una malísima noticia. Bueno, pues situación compleja. Ahora mismo el valor, lo dicho, o recupera con muchísima fortaleza ese 0.16, esa horquilla de 0.16, o es un rebote quizás para minimizar pérdidas y salir del valor. Solaria, otra de ida y vuelta, otra que abrió rompiendo esa resistencia de los 11.84, rompió también la media de 200 sesiones, llegó justo a este máximo del 12.36, que es el máximo que hizo a últimos de junio, y desde ahí el valor ha empezado a corregir y ha cerrado en mínimos de la sesión, tapando un gap con el que había abierto, ya que ha empezado la cotización en 11.86, había gap abierto desde el 11.71 máximo de la sesión de ayer. Bueno, pues ya he comentado muchas veces, para mí los gap que me parecen los gaps son frenos a las cotizaciones, ya que al final el 90% de las ocasiones los gaps se tapan y se cierran. Entonces, pues es perfectamente, aquí tenemos un ejemplo, es lo que ha hecho hoy Solaria. Veremos a ver ahora, claro, una vez cerrado el gap, cómo reacciona el valor. Si
mañana en cierre semanal consigue confirmar ese cierre por encima de los 11,84, sería una buenísima noticia, y si fuese capaz de cerrar por encima de 0,12 aún mejor, ya que cerraría por encima de la media de 200 sesiones y se encaminaría a tantear esos 12,71, que sería la siguiente resistencia a batir en el valor. Y como ya comenté, esta figura, que puede ser una taza con asa, es una figura que, como vamos a ver en el gráfico semanal, es una figura que aparece en fin de tendencia y que en caso de romper ese 12,74 estaría confirmando esta figura. Y la proyección, bueno, pues la proyección prácticamente sería ir a esta parte alta de los 16 euros, pero lo importante sería que estaría confirmando ese suelo en la zona de los entornos de los 9 euros. Así que posible figura de fin de corrección, de suelo. Entonces, resistencia importante 12,74, pero mañana cierre semanal sería muy interesante un cierre por encima de los 11,84 y sobre todo de los 12,10. Bueno, y técnicas reunidas, que está haciendo también una formación de suelo inmersa también en un canal bajista. Bueno, pues tiene bastante sobreventa el valor, está a punto de cortar al alza los indicadores, como vemos aquí. Para mí, esto es gráfico diario. Primera zona a batir con claridad está justo en la parte alta de ese canal, que estaría en los 11,20 aproximadamente. En caso de romper esos 11,20, confirmaría la rotura de este canal, debería hacerlo con mucho volumen y se encaminaría a esos máximos que ha hecho relativamente hace poco tiempo, en esos 11,75. Entonces, bueno, pues valor que se pone interesante. Por indicadores hay sobreventa, a punto de cortar alza, tanto el Easy Move estocástico, el Vigía y el Concord están a punto de cortar al alza. Interesante el posible movimiento que pueda crear el valor en caso de superar esos 11,18, 11,20 aproximadamente, que es donde está la parte alta de este canal y el último máximo que ha hecho el valor en el corto plazo. Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vayan subiendo. Recordados que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify, y un saludo, buenas noches.